es natural, esto es real. Espíritu. Toda la gloria y la honra, te damos gracias por tu fidelidad y por tu amor. Oro que me uses esta noche, Señor, que tu palabra pueda entrar en cada corazón, Señor, y puedas hablar por medio de mi vida. Declaro que hay corazones, Señor, que sean restaurados, que sean vivificados por medio de esta palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar asiento. Muy bien, esta noche Dios me ha permitido traerte una palabra, pero necesito de ti algo, y es que tengas fe. ¿Tienes fe esta noche? Dígale a la persona que tiene al lado, necesito que Dios necesita que tengas fe. Activa tu fe esta noche para recibir la palabra de Dios. Y usted esta noche, mientras Dios le está hablando, yo oro que sea transformando. Y usted le puede decir a Dios: Señor, si me hace falta fe, dame más fe. Algo que Dios ha venido hablando a mi corazón es que yo entiendo que muchas veces nosotros venimos a la iglesia y amamos estar en la iglesia y amamos sentir la presencia de Dios y disfrutamos de su presencia y vemos la atmósfera de milagros, de sanidades, vemos la presencia de Dios manifestarse, amamos la adoración, amamos escuchar su palabra, pero nada cambia alrededor. No sé si te ha pasado que tú vienes y vienes y vienes a la iglesia, pero nada cambia en tu entorno. Y tú sigues orando y diciendo a Dios: Señor, pero ¿por qué no respondes a mi oración? Señor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no cambia nada en mi vida? ¿Por qué la enfermedad sigue? ¿Por qué mis hijos siguen siendo rebeldes? ¿Por qué siguen estando en drogadicción? ¿Por qué mi matrimonio no es restaurado? ¿Qué hacer cuando nada cambia a nuestro alrededor? Insisto, a pesar de que amas la presencia de Dios, a pesar de que no dejas de buscar a Dios, pero hay cosas que no han cambiado. Y quiero que vayas conmigo a la palabra, por favor, a Marcos capítulo 4, versículo 35 al 40. Dice la palabra de Dios: ese día al anochecer dijo a sus discípulos, diga conmigo, crucemos al otro lado. Si ahora dígalo como si tuviera fe de verdad, diga, crucemos al otro lado. Y dice versículo 36, dejaron la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaron otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a hundirse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron y le preguntaron gritando: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: silencio, cállate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y dice el versículo 40, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe?, le preguntó Jesús a sus discípulos. Y quiero ponerte en contexto porque los discípulos estaban viviendo algo similar a lo que yo acabo de decirte. Los discípulos venían de un tiempo de sanidades y milagros de 3 días con Jesús. Los discípulos habían visto cómo Jesús multiplicaba los panes y los peces. Habían visto cómo Jesús hacía milagros. Y yo creo que después de ver todo eso, toda esa multiplicación, ellos, cuando Jesús les dijo pasemos al otro lado, quizás imaginaron: bueno, llegó el tiempo de descanso, vamos a pasar al otro lado en paz. De hecho, vamos a traernos unos pancitos de esos y nos vamos comiendo hasta el otro lado. No faltó el que se fue pensando: bueno, ahora no nos morimos de hambre, Jesús multiplica todo, aquí pedimos hamburguesa, lo que sea, y va a llegar porque Jesús lo multiplica. Estaban tranquilos, a eso me refiero, tenían paz. Pero lo que no esperaban es que, aunque estaban en esa atmósfera sobrenatural, como tú y yo lo hemos estado,
de un momento a otro se desató una tormenta y la barca se estaba inundando. ¿Qué sucedió? ¿Por qué si asistimos a la iglesia llamamos la presencia de Dios? ¿Por qué si estos discípulos estaban disfrutando de la presencia de Dios, en tu entorno nada cambia? No ves el milagro, no ves la sanidad, no ves la restauración. Hay olas que quieren levantarse y tumbar tu barca. Si Jesús ya había dicho, pasemos al otro lado. Muchas veces nosotros tenemos dudas. ¿Será que Dios sí me puede sanar? No sé si aún llevas años viniendo a casa y te lo preguntas, ¿será que Dios sí me puede sanar? ¿Será que Dios sí puede restaurarme? ¿Será que, Señor, será que sí me vas a prosperar? O te has preguntado a ti mismo, ¿abro este negocio? ¿Hago esto? Señor, ¿será que sí me voy a casar? ¿Será que es la persona indicada para mí? Mi pregunta para ti es, ¿tienes una palabra de parte de Dios para pasar al otro lado? El otro lado para ti lo puedes ver como ese matrimonio. El otro lado para ti lo puedes ver como esa provisión. El otro lado para ti puede ser una sanidad. Tú te has preguntado, Señor, ¿sí me vas a dar esto? ¿Sí vas a hacer esto en mi vida? Mi pregunta es, ¿Dios te ha dado una palabra? Pasemos al otro lado. Dios te ha dicho a ti, te voy a sanar, te voy a restaurar. Porque la diferencia entre nosotros los hijos de Dios y las personas que no son, que no tienen una relación personal con Dios, recordemos que la palabra nos llama hijos a los que aceptamos a Jesús en el corazón. Los que tenemos una relación con Dios somos llamados hijos. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros tenemos el privilegio de tener una palabra, de tener su palabra, de poder escuchar su voz. Entonces vuelvo a la pregunta: en la situación en la que estás viviendo, ¿le has pedido a Dios pasemos al otro lado? ¿Le has pedido a Dios una palabra de fe? Ese pasemos al otro lado lo podemos ver como un rema. Te voy a explicar qué es un rema. Rema, uno de sus significados es aliento profético. Y muchos se me han acercado y por mucho tiempo se acercan en sus batallas: pastor, ore por esto está pasando en mi vida. Y lo primero que nosotros recomendamos es: busca en tu intimidad un rema de parte de Dios. Aliento profético. Diga conmigo, aliento profético. El aliento profético de Dios, el rema de Dios en tu vida, es la seguridad, es el cheque en blanco, es la certeza de que vas a pasar al otro lado, es la certeza de que Dios va a actuar a tu favor. La palabra rema en tu vida es la certeza de que Dios te va a sanar, que Dios te va a liberar. Pero mi pregunta es: ¿tienes una palabra rema? Porque me da mucha curiosidad, te lo pregunto, porque la mayoría de personas no la tienen, ni la piden, ni la buscan, ni saben qué es un rema. Y por eso pelean en sus fuerzas, luchan en sus fuerzas, toman decisiones en sus fuerzas y se equivocan. Te doy un ejemplo rápido. ¿Te acuerdas de Sara, la esposa de Abraham? Dios le había dicho a Sara y a Abraham que iban a tener un hijo cuando Sara tenía 70 años.
Y pasaron 13 años y no había llegado el hijo. Entonces Sara dijo: ayudémosle a Dios. ¿Cuál era la palabra rema de Dios? Iba a tener un hijo de Abraham. Pero ella quiso ayudar a Dios, tomar decisiones, y nació Ismael. En sus fuerzas tomó la decisión, y todavía hasta el sol de hoy la generación de Ismael y de Isaac no se pueden ver. Hasta el sol de hoy los judíos y los árabes están en guerra hasta el sol, solamente porque Sara no cumplió, no esperó el rema, el aliento profético de Dios. Y muchos de nosotros hemos estado equivocándonos, hemos estado en fracasos en nuestra vida porque no, o sabe qué sucede, también viene ansiedad, preocupación, y entonces ahí es donde uno le pregunta: ¿usted qué tiene? No, pastor, es que lo mío es muy duro. No es que usted no lo va a entender, no es que usted no sabe dónde estoy, pero ¿por qué? O sea, entiéndeme, cuando tú no tienes un rema de Dios, claro, es imposible, es una carga imposible de llevar. No vas a poder llevarlo en tus brazos, es difícil, te vas a frustrar. Viene la tristeza, viene el fracaso, viene decisiones que se toman incorrectamente, porque no entendemos la importancia de tener un rema. Cuando no tenemos una palabra de parte de Dios, la frustración, el desánimo y la tormenta tendrán el poder de destruirte fácilmente. Si Jesús no hubiera dicho a sus discípulos: pasemos al otro lado, ese barco se hunde, ese y los demás. Lo traigo a colación a nosotros. Si tú estás pasando por una situación, te sientes débil y tú amas venir a no sé si ya me estás entendiendo el mensaje, amas venir a la presencia de Dios, lloras en la casa de Dios, levantas tus manos, no te pierdes un servicio, pero nada ha cambiado. No hay sanidad todavía, no hay restauración familiar todavía. Tus hijos todavía no han salido de las drogas. Así estaban los discípulos. Y te voy a decir algo: si no tienes un rema, quizás ese barco se puede hundir. Si no le pides a Dios, si no entiendes el aliento profético de Dios, el poder que tiene, estás peleando a ciegas, estás dando al aire. Y esta noche Dios me decía: dile a mi iglesia que no peleen solos. En la palabra está escrito todo. Y cuando tenemos esa intimidad con Dios, ¿sabes cómo encontramos un rema? Tú entras al secreto, oras, lees la palabra de Dios, y mientras estás leyendo, ¡prum!, resalta algo que dice: no morirás, sino que vivirás para contar las grandezas del Señor. Y tú dices: wow, esa palabra va a ser mi rema, y con eso voy a pelear. Y ¿sabes qué? Te voy a decir algo: aunque la tempestad esté a punto de tumbar el barco, no la va a poder tumbar, porque tú estás creyendo y estás declarando: Señor, tú me dijiste que no iba a morir, sino que iba a vivir para contar tus grandezas. Entonces no me importa. Puedes estar viviendo lo que estés viviendo, pero con un rema, con el aliento profético de Dios, olvídese. Puede que el barco se esté hundiendo, pero usted sigue creyendo: Señor, yo no sé. Y ves, y el médico te dice: nada ha cambiado, nada ha mejorado. Y tú: yo no sé, Señor, tú me dijiste a mí en la intimidad que no iba a morir, sino que iba a vivir. Y yo creo esto hasta que pase al otro lado. Y te quiero decir algo, escúchame. Si Dios te dice: voy a pasar al otro lado contigo, si Él invita, Él paga. Y de que llegas, llegas. Si Él invita, Él paga. Y de que llegas, llegas al otro lado. Entonces tú te aferras a esa palabra. Entonces tus hijos están en la drogadicción y tú estás afligida, afligido.
y llevas tiempo viniendo a la iglesia pero nada cambia, pues ve a tu secreto y empieza a decir: Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame. Y ¡plum! Sale un versículo que dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Y tú dices: esto es para mí. La tomo, la creo, y oras creyendo: mi casa y yo le serviremos al Señor. Y te aferras a eso. Con eso pasarás al otro lado. Aliento profético de Dios. Necesitamos entender que lo único que puede cambiar nuestro entorno es la palabra de Dios. Lo único que cambia y transforma una vida es esto. Lo único que puede cambiar tu situación está aquí escrito, hace más de 2000 años. Lo único que puede cambiar tu situación es tu secreto con el Espíritu Santo. Cuando tú tienes una relación personal con Dios, quiero decirte algo: Él está en tu barca y no estás solo y no estás sola. Te ha faltado solamente decirle: Señor, necesito un rema. Esto está tan difícil. Claro, ¿cómo no va a estar difícil si estás peleando solo y sola? Claro, ¿cómo no vas a estar cansado o cansada de ver la misma situación? El mismo gordo, barrigón, borracho que llega a tu casa y no cambia nada. ¿Cómo no vas a estar cansada? Claro, ¿cómo no vas a estar cansada de estar en una relación tóxica si no tuviste ni siquiera en cuenta a Jesús para tomar esa decisión? Pero cuando tú le pides a Dios un rema, ¿sabes? Los que estén solteros, antes de casarse, pídale un rema a Dios. Señor, confírmame, dame un rema que mi matrimonio va a ser de bendición. Cuando usted vaya a abrir una empresa, cuando vaya a hacer algo, cuando usted quiere que Dios lo prospere, dígale: Señor, yo quiero ir, pero quiero ir con tu palabra. Necesito un rema. Cuando usted vaya a tomar una decisión trascendental en su vida, pídale un rema a Dios, porque esa palabra va a hacer que usted pase al otro lado. Porque no es sus fuerzas, no es su capacidad. Usted puede ser el más dotado, el más inteligente, el que, mejor dicho, pero en tus fuerzas será un fracaso. Te vas a cansar, no va a rendir. Necesitamos un rema de Dios. ¿Estás pasando por una situación difícil? Necesitas un rema de Dios. Cuando nos diagnosticaron con Salvador, yo me acuerdo que le pedí un rema a Dios, le pedimos un rema a Dios, y Dios nos dio una palabra que estaba en Juan. Y yo recuerdo que yo, no sé si la escribí pero la pegamos en uno de los cuartos. Una hoja. Recuerdo que era una hoja simple. Y todos los días yo iba y lo leía. Creo que Kate tenía un cuadro de los sueños, de sus sueños, y creo que ahí lo pusimos. Y todos los días íbamos al rema. El rema decía: ni una sola parte de su cuerpo hará falta, será sano, fuerte. Y íbamos a la palabra, y cuando nos faltaba la fe íbamos a la palabra. Y la tempestad parecía que nos iba a ahogar y nos iba a tumbar la barca, porque cuando íbamos era un examen y otro examen y otro examen y otro examen médico, y la incertidumbre. Y tú sientes que la barca estás a punto de hundirte, de ahogarte. Pero Señor, ¿por qué si yo te busco? Señor, pero ¿por qué si yo vengo a la iglesia? Señor, pero ¿por qué si yo te adoro? Si yo amo la música, si yo adoro cómo predican, si yo pongo en práctica tu palabra. Señor, ¿por qué me estoy hundiendo si yo acabo de venir de un lugar donde lo sobrenatural es natural? Eso mismo decían los discípulos. Señor, pero ¿por qué nos estamos hundiendo? Y tú estás dormido. Si hace nada, acabaste de multiplicar panes y peces, acabaste de hacer milagros. ¿Por qué? Porque te hace falta el aliento profético y el rema de Dios. Dice la palabra en Lucas capítulo 5, versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro,
toda la noche he estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, ese es el rema, echaré la red. Mas en tu rema, mas en tu soplo profético, yo echaré la red. ¿Y qué pasó después de que Jesús le dio la palabra a Simón Pedro? La clave es poner en práctica la palabra, tomar la palabra, meditar en ella. Dios dijo en su palabra, está escrito, yo soy tu sanador. Pues Él es quien te sana. En la palabra dice, yo soy tu proveedor, Él es quien te provee. En la palabra está escrito, yo te sostendré. Aquí está escrito, yo te cuidaré, yo te levantaré. De hecho, la palabra dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. Esa palabra es para alguien esta noche. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. Que alguien me diga amén a eso y reciba esa palabra esta noche. La palabra dice, no temas. No temas, porque eso es lo que quiere hacer el enemigo. Cuando no tenemos una palabra rema, cuando no entendemos la importancia de entender, de tener una palabra de Dios, el enemigo se aprovecha y mueve más la tormenta. ¿Sabe? Yo prediqué eso en algún momento, pero no puedo aquí enfatizar, pero la tormenta que se desató ahí era espiritual. Y ya se lo he dicho, porque Dios a su creación no la reprende. Dios le ordena la creación, pero no la reprende. Eran espíritus que se levantaron a querer destruir esa barca, porque el maestro iba para donde el gadareno. Y el gadareno iba a ser el primer evangelista de esa zona. Y el diablo sabía. Entonces movió esa barca. Y tú te puedes sentir así. No tienes la palabra y el enemigo aprovecha y te tira más mentiras y te hace sentir más temor y te hace ver las cosas peores. Por eso la palabra dice, no temas. Y Dios quiere esta noche quitar de ti todo temor, todo miedo puesto por el enemigo, todo luto. Dios esta noche quiere quitar esas cargas, esa mentira del enemigo que ha puesto en tu mente. Señor, no me va a sanar, esto cada vez está peor. Señor, no me vas a restaurar. Señor, no me vas a prosperar. Y el enemigo aprovecha y te miente y te dice y te dice y te dice. Pues vengo a decirte de parte de Dios, vas a pasar al otro lado. Si Dios dijo, Él lo hará. Vas a pasar al otro lado. Toma la palabra de Dios, que es tu rema, y créelo. Así se mueva todo el mar, así hayan rayos, así el diablo te grite al oído, con una palabra rema es suficiente. No importa nada más, tú llegarás al otro lado. Por eso Dios dice, no temas, porque si lo tienes a Él, lo tienes todo. Amén. Escúchame esto, cuando tú tienes un rema, aunque no hayas visto nada, no quiere decir que no vayas a pasar al otro lado. Aunque no hayas visto, tienen que escucharlo. Aunque no hayan visto nada, aunque lleves tanto tiempo orando por lo mismo y no hayas visto nada, no quiere decir que Dios no te vaya a pasar al otro lado. Cuando tu llamado no es común, tus batallas tampoco lo son. Pero una cosa es batallar solo y otra cosa es batallar con una palabra de Dios, con un rema. Dios, esta noche quita de ti esa pesadez, ese temor, ese miedo. Ahora entiéndeme, cada
Cada etapa en nuestra vida tiene una tormenta diferente. Las tormentas no van a dejar de estar. O si no, dígame cuando uno tiene un bebé. David acabó de tener una hermosa niña. No han dormido. Bueno, ya los está dejando dormir, pero no dejan dormir los bebés. Luego son infantes y quieren todo tu tiempo. Todo el tiempo quieres que estés con él. Luego pasa la preadolescencia y no quieren estar contigo. Quieren estar solos, ya se creen grandes. Es una mini tormenta, pero es una tormenta. Luego viene la adolescencia y ya llega la rebeldía. Así se ven los niños, así se ven nuestra vida. Familia, cada temporada, cada etapa de nuestra vida contiene una tormenta, pero con Cristo en la barca, que pasamos, que llegamos, que lo vemos. Con una palabra es suficiente. No más mentiras del enemigo. Y a partir de hoy, que tú llegues a tu casa, Señor, dame una palabra, Señor, dame un rema. No solamente vas a amar venir a la casa de Dios, sino que tu entorno será transformado. Ahora imagínese usted, porque Dios sabe cómo hace las cosas. Justo Dios venía hablándome acerca de esto. Y cuando yo estaba terminando el mensaje, me acordé, porque ni me acordaba, que este fin de semana hay un rema de Dios para tu vida, para el próximo año. Imagínate tú lo importante que es la palabra de Dios. Tú tienes que entender la importancia que hay en el aliento profético de Dios. Porque con esa palabra es suficiente para que tú batalles todo el año, para que Cristo esté en tu barca. La palabra dice en Juan 16:33: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Mira, las tormentas en cada etapa llegan. Pero dice: anímense, yo he vencido al mundo. Muchos se han dado cuenta que el año está que se acaba y su conquista inesperada no ha llegado. Pero Dios me trajo para decirte que el año no se ha acabado. Y si te aferras a ese aliento profético antes de que termine este año, vas a ver tu conquista inesperada. Lo tienes que agarrar esa palabra y creerlo con todo tu corazón. Todavía falta. Y de que llega. Yo te pedí que para este mensaje tuvieras fe. Quiero decirte algo. Hoy es el día donde tu entorno va a cambiar. Hoy es el día donde tu situación va a cambiar. Y esa mentira del enemigo se va a ir. Esa carga, esa duda, esa inseguridad va a desaparecer. Y la palabra dice en Marcos 9:23: cualquier cosa es posible si tienes fe. Salmo 42:11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios, porque aunque he de alabarle, salvación mía y Dios mío, aún he de alabarte, Señor, porque eres mi salvación. Dios dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Muy suave un momento, por favor. Muy suave. Señor, estos 2 minutos yo te pido que ministres cada corazón. Que todo luto, todo temor, toda ansiedad desaparezca en el nombre de Jesús.
todo cansancio espiritual, quítalo, Sherama, Yerama, en el nombre de Jesús. Tú cambiarás toda lágrima, tú secarás toda lágrima, y donde hubo tristeza traerás alegría. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hoy Dios te dice: con esa enfermedad pasemos al otro lado, con esa situación, con esa escasez vamos a pasar al otro lado. Con esa situación en tu casa, hoy Dios te dice: pasemos al otro lado. Y si Dios invita, Él paga. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Serama. Vamos a adorar ahí un momento. Serama, yerama, yerama. Cuando tú llegues a casa, dile: Señor, dame un rema, necesito una palabra. Y ten expectativa por lo que Dios va a hacer. Puede moverse lo que se mueva, pero con una palabra es suficiente.